Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 18 a 19. Conducción, Maximiliano González. Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Tan Lejos, Tan Cerca. El penúltimo de esta temporada, porque vamos a estar haciendo un paréntesis entre enero y febrero. Así que estaríamos de vuelta para el mes de marzo. Y nos acompaña hoy Sandra Bonavita, locutora, docente, ¿algo más? Y unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas más. Que nos vamos a charlar con ella sobre radio, que es un poco el tema que estamos tocando. Pero antes de arrancar con el tema, me parece importante recordar, y parafraseando un poco a un filósofo italiano, Giorgio Agamben, la tensión existente entre lo actual y lo contemporáneo, que se ha ido inclinando en los últimos años a favor de la actualidad, con la consiguiente pérdida de la perspectiva histórica que supone lo contemporáneo y de la consecuente incapacidad de la mayoría para percibir los procesos por los cuales ocurren determinados acontecimientos. Enfermos de actualidad, de la andanada incontenible de los hechos de la actualidad, se ha terminado por perder todo proceso causal, toda hilación de la concatenación de hechos que vivíamos día a día, mes a mes, año a año. De este modo, las audiencias se han habituado a aceptar unos hechos que se imponen por una misma prepotencia del medio y su pacto férreo con la actualidad. Las audiencias no cuentan con otro aval más que la sola afirmación de ese medio. Ya no solo tenemos el hecho aislado, sino también en el combo viene pegoteada su interpretación soterrada, subliminal. Estos hechos, así expuestos, han terminado por ser aceptados como verdades reveladas, que el medio ha logrado inocular míticamente al punto de proveerles toda una narración que lo justifica dentro de una coherencia interna, expulsando de este modo cualquier forma de razonamiento que intente poner en duda semejantes revelaciones. Desde luego que el paso siguiente a semejante operación son las fake news. Desprovistas entonces las audiencias de una mirada crítica, quiero decir, activamente desprovistas de ella, y con esto de cualquier articulación racional o que busque razonar o poner en cuestión el relato instaurado por el medio, así abandonada esa manipulación mítica basada primero en la fragmentación extrema de la información y luego a la provisión de ese relato coherente que enlaza todos estos acontecimientos dentro de una trama creada por el mismo medio. De esta manera las audiencias han sido finalmente deshistorizadas. Con las fake news también se produce un proceso de amnesia general que niega cualquier alternativa a la impuesta por el poder real. En síntesis, se está construyendo una sociedad más ignorante, pero de una nueva ignorancia, una ignorancia militante, fruto de un plan de dominación cuidadosamente urdido por las élites dominantes. Durante la primera parte del siglo XXI, no solo se ha logrado desmontar la mirada histórica de nuestra realidad, sino también la deconstrucción más burda del oficio periodístico. Primero se ha desplazado el relato constituido desde la profundidad de lo contemporáneo, luego aislado el hecho, se ha provisto un nuevo relato ficcional al que se ha dotado una fuerza mítica fruto del poder de fuego mediático para finalmente operar en la sociedad discrecionalmente mediante fake news que terminan teniendo un alcance jurídico nunca antes visto en el país. Avanzamos a una sociedad del vacío, de la distracción y la frivolidad, a una velocidad e intensidad inéditas en la historia. Estamos al borde de perder la parte más esencial de nuestra condición humana, nuestro espíritu crítico, nuestro pensamiento, en definitiva,
nuestra libertad. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argentino. Bueno, estamos escuchando ese tema porque, bueno, somos campeones, viejos, somos campeones después de 36 años, que no es poca cosa, 36 años. Debo confesar, yo no soy súper futbolero, pero la verdad que el partido de ayer, si no es el mejor partido de fútbol que vi, quizás el de Maradona con los ingleses estaría a la par o no sé, ya no me acuerdo tanto. Pero el de ayer fue realmente para el desfibrilador, más o menos, ¿no? ¿O qué opinas, Sandra? Sí, yo no lo vi por cuestiones de cábala, ¿no? El primero lo empecé a ver, así no fue, así que dije, no, olvídate, no miro nada más. Pero el de ayer, no sé si el mejor partido, pero creo que más allá de lo bueno futbolísticamente hablando, digo lo emocionante, ¿no? Sí, no. Pero además creo que es eso lo que se puso. Las sensaciones que no dejaron de ponerle garra en ningún momento. Fue un partido peleado a pulmón, así. Me dio la sensación esa, ¿no? Y las ganas de los chicos también, ¿no? Que creo que ese no es un dato menor, porque, a ver, no, ayer escuchaba a alguien, no sé si a Scaloni o a alguno de los jugadores, que en un momento decía que los errores de grupos anteriores o de técnicos anteriores no tenían que ver con, obviamente, una cuestión de desidia o que uno tuviera ganas de hacer las cosas mal, eso obviamente se entiende. Pero digo, la diferencia está en que muchas veces los más jóvenes, los que necesitan demostrar algo, son los que más ganas le ponen, ¿no? Y se matan. Además, aparentemente Scaloni entró a escuchar, no a imponer una idea. O sea, no dijo, bueno, no bajó un decretazo. Y eso es interesante, ¿no? Nosotros que somos docentes, es interesante escuchar y tener el registro del otro para poder ver desde dónde
avanzar, ¿no? Tal cual, y no dijo todos jueguen para Messi. No, lo que me parece que venía pasando, y ahora hay individualidades, y me parece que eso... Sí, y eso genera camarillas dentro del propio grupo. Bueno, hoy a la mañana... Están a favor de Messi. Exacto, vos sabés que hoy a la mañana justamente lo comentaba con compañeros en el trabajo, y bueno, cuando vos me preguntabas qué otra cosa, entre tantas cosas, yo laburé 30 años con fútbol. Ah, mirá vos. Con transmisiones de fútbol, y he visto equipos que eran muy buenos, pero hasta que no sacaron a los, como dijiste vos, ¿no? A los que hacen la camarilla, no funcionaban para ningún lado, ni para atrás ni para adelante. Y cuando borraron a la camarilla, empezaron a ganar todo. Yo no digo que Messi era prescindible, pero la sensación que tuve en este mundial es que si Messi tenía algún problema, el equipo se sostenía, y eso es fundamental. Antes la sensación era que sin Messi estábamos directamente en el horno, era en que el todo infierno. El fardo se lo tiraban a Messi. Claro. Me da la sensación que pasaba por ahí un poco. Bueno, vamos a hablar un poquito de radio. Vos sos docente de radio. ¿Qué lugar ocuparía para vos la radio dentro de la formación para un pibe del secundario? Mira, nosotros trabajamos en escuelas de comunicación desde hace varios años, más precisamente desde el año 90, cuando se crearon las escuelas, las que llamaron históricas. Sí. Tuvieron la posibilidad de elegir orientaciones. Nosotros cuando íbamos al cole, nosotros los cincuentones, cuarentones, teníamos la opción del perito mercantil, comercial, un bachiller común y corriente o algo dedicado a la docencia, y una técnica industrial que le llamaban, y para contar. Más, claro. Cuando arrancan estas escuelas, estas históricas, se da la posibilidad de que elijan alguna orientación. Y en varias de las históricas, no tantas, pero no son tantas tampoco las históricas de la ciudad de Buenos Aires, se elige la orientación en comunicación. Y ahí es donde se comienza a generar una currícula que después, con estos cambios de la ANES, de la nueva escuela secundaria, se abrieron más orientaciones, más variedad de orientaciones en los bachilleres, se conservaron las de comunicación, se modificó la currícula con nuevas materias, pero la base siguió siendo dentro de todo la misma. Yo creo que, por un lado, la opción de que los chicos puedan elegir una orientación que los acerque más, tal vez, a lo posterior, al mundo después universitario o laboral, ¿no? Claro. Tal vez más afín a lo que les puede llegar a gustar. Me parece fantástico. Uno no tuvo esa opción, por más que le gustara el periodismo, la locución, hacia un bachiller, un comercial. Y la orientación en comunicación, no necesariamente un pibe que sigue la orientación de comunicación después va a ser periodista, licenciado en comunicación, o algo vinculado al medio. Pero lo que siempre tratamos de explicarles, de la importancia más allá de la carrera que sigan posteriormente, esto de la comunicación vinculado a lo que vos hablabas en el comienzo, ¿no? Al poder leer, al poder analizar los medios, al poder sacar su conclusión y no quedarse con lo primero que escucha o que lee, y al poder aprender a expresarse y a comprender, independientemente de que esté o no el día de mañana en un medio, que pueda producir algún contenido, que pueda saber para dónde agarrar para producir ese contenido, y que eso lo ayude con la expresión, que es una gran dificultad que tienen hoy en día los chicos. Bueno, eso tiene que ver con el mundo audiovisual, que es y el celular y toda esa cuestión. O sea, no se lee fuera de lo que tienen que leer, no leen nada, y esto es un problema enorme, porque la lectura no es solamente... Algunos creen, yo he sido docente en la misma escuela de letras, y creen que lo de leer es para los tipos que estamos en la cuestión literaria. No, todo el mundo tiene que leer. Leer y entender. Porque cuando a mí me dicen... lo otro se llama logorrea. Es el tipo que lee compulsivamente y no sabe, después no se acuerda de lo que leyó. Pero por eso te digo, pero a veces ellos es como que
piensan en que saber leer bien es poder leer de corrido, y no tiene que ver eso, es poder interpretar un texto, entender lo que leyeron. Esto lo que está haciendo es definir lo que se llama analfabetismo funcional. O sea, el analfabeto funcional es aquel que puede leer un texto, pero después cuando le preguntas qué leyó, no tiene idea. No tiene la más pálida idea. Y vos mencionaste también esto de lo audiovisual. El tema de estar todo el tiempo con internet. Sí, y a mí me pasa con el tema de, bueno, yo les doy radio en una de las escuelas y en otra de las escuelas cine. Y cuando uno a veces los manda a investigar, a buscar, ellos piensan que si no está en Google no existe. Lógico. O sea, esto de salir a buscar, ¿no? Esto de haber perdido la costumbre, está bien, a ver, no digo que hagan como nosotros cuando éramos chicos, que íbamos a una biblioteca, buscábamos, revolvíamos, le preguntábamos a uno u otro, porque está bien, ya no pretendemos tanto. Pero ellos dicen, pero no hay nada de eso. ¿Dónde buscaste? Lo que pasa es que, como decía Humberto Eco, Google tiene todo, pero quien no tiene la capacidad ni tiene las avíos necesarios no puede encontrar nada. No encuentra nada. Entonces está todo, pero no hay nada. Es como una paradoja, ¿no? Que también no es fácil porque tenés que saber buscar. Pues claro. Pero claro, ¿no? O sea, vos podés es muy específico. Mira, y hablando de eso que vos decías y lo que mencionábamos recién, el saber buscar, que San Google no te soluciona la vida, y como les digo a los pibes, hay vida más allá de Wikipedia. Claro. El hecho de saber pararse frente a algo, a buscar, el saber buscar, y esto de saber qué tomar de lo que encontraron. Porque muchas veces sabemos todos, ¿no? Que en internet a veces circulan cosas que nada tienen que ver con la realidad, que igual cualquiera escribe. Yo te digo algo, yo he tenido grupos, por ejemplo, primer año y más, yo agradecía la existencia de Wikipedia pese a todo. Sí. Porque es como algo que obviamente no tiene el nivel que puede tener una enciclopedia británica o un espasacalpe, pero bueno. Pero los acerca. Bueno, vamos a escuchar un comentario de la profesora Andrea Mori, licenciada en comunicación y docente. Yo creo que la radio es el medio de comunicación por excelencia, a tal punto que nos permite o nos da la posibilidad de hacer radio de manera muy sencilla, teniendo herramientas y la tecnología al alcance de nuestra mano. Se puede improvisar de muchas maneras haciendo radio, y sobre todo también nos da la posibilidad de crear climas, generar situaciones que contribuyen a jugar con la imaginación. Pienso que es un medio que nunca va a terminar de desaparecer, que se va ayornando a medida que pasa el tiempo. Yo siempre recuerdo leyendo que decían que cuando surgía la televisión iba a desaparecer la radio, y la verdad que la radio nunca desapareció, por eso se fue amoldando, se fue acomodando al paso de los tiempos, se fue renovando, y hoy por hoy sigue teniendo una vigencia impresionante. Respecto a los referentes, bueno, yo escuché radio desde mi adolescencia y bueno, recuerdo toda la movida post-dictadura de los 90, programas, por ejemplo, como Radio Bangkok en la Rock and Pop con Lalo Mir, Elizabeth Bernassi también con su Tarde Negra, marcaron una parte muy importante de mi adolescencia. Pergolini, Ari Paluch también, que tenían un programa que se llamaba Maratón, y Mario Pergolini y Ari Paluch tenían un programa que se llamaba Feedback,
que justamente como su nombre lo indica, creo que marcó esta cuestión bien interactiva y participativa de los oyentes en los programas de radio. Cuando se separan, Mario hace Malas Compañías, que iba por la noche en Rock and Pop, y Maratón hace Ari Paluch a la tarde en la Rock and Pop. Después recuerdo un poco más hacia la trasnoche a Las Locas como tu madre, y también un programa periodístico que hacía la Nata que se llamaba Hora 25, donde el invitado siempre tenía alguna característica que, bueno, lo situaba en un lugar un poco fuera de lo común. Bueno, y no olvidarme de La Venganza Será Terrible, conducido por Alejandro Dolina, que era también el programa. Yo siempre digo que me asemejaba a una especie de animal de radio, porque me dormía a la noche con el programa de Alejandro Dolina y por la mañana me despertaba escuchando a Román Lechman, que tenía un programa periodístico. Y con respecto al futuro, siento que la radio va a seguir, que no va a morir nunca. Vuelvo a insistir que se renueva, que no quiere irse, quiere estar siempre vigente, y creo que sí, que se va ayornando para seguir sobreviviendo, va buscando nuevos formatos. Hoy por hoy están los podcasts, u otras alternativas, u otras formas de hacer radio, que la siguen manteniendo, y donde ella sigue teniendo plena vigencia y sigue siendo protagonista para el bien de todos sus oyentes. Bueno, Andrea Mori dice que la radio no va a morir nunca. ¿Qué opinas, Sandra? Totalmente de acuerdo. Yo también. Totalmente de acuerdo. Pero me interesa ver cuál es la perspectiva de otro. Yo creo que por la facilidad de consumir radio, un poco lo hablábamos mientras escuchábamos a Andrea, nosotros acá fuera de aire, el tema de lo accesible de la radio. Vos fíjate que hoy en día en un celular tenés una radio FM, tenés te bajás una aplicación, varias, escuchas AM. Cualquiera que no tenga los recursos puede tener una radio chiquitita, aunque no tenga un celular, que no es costoso. Y yo creo que más allá de también la accesibilidad y esto de poder hacer 1000 cosas mientras escuchar la radio, que también es lo que capta que uno consuma más radio, porque puede hacer otras cosas a la par. La radio portátil. La radio me hiciste acordar de mi abuelo, que tenía una Spica. ¿Se acuerdas de la Spica? Por supuesto. Yo tengo una radio. Tenía un forro marrón para que no se golpeara la radio. Yo no conocía cómo era la radio. Claro, que la marca, bueno, existe todavía, que era de mi abuelo, también la portátil con el estuche. Claro. Y bueno, iba para todos lados en la casa, ¿no? Sí. Más allá de una que tengo, que son las de las válvulas, la grande, ¿no? La grandota de madera. Pero creo que eso es lo que hay. Y además, otra cosa, más allá de esto que decíamos, la facilidad, yo creo que la magia de la radio es lo que hace que la radio no se vaya nunca. Sí, porque la radio tiene que ver como la lectura, tiene una capacidad evocadora, tal cual, en términos de imágenes, tal cual, que lo tiene la lectura también, por supuesto. Y que por eso tiene esta cosa de mayor cercanía, ¿no? Da la sensación de la televisión tiene una parafernalia tan grande, y yo sí lo he comentado en programas anteriores, que la espectacularización que lleva a cabo la televisión aleja. Tal cual. En cambio en la radio tenemos las chancletas puestas. La radio te hace más partícipe. Claro. Como oyente, vos fíjate que hoy en día, y es una de las cosas que a veces vemos con los chicos también en la escuela, ¿no? Esto que hoy en día uno en la radio ya no está tan clara la formulita de la comunicación, ¿viste? Emisor, mensaje, receptor. Ahora somos todos emisores, somos todos receptores, porque yo te llamo a vos a la radio y te informo, hubo un choque acá a 2 cuadras, ¿sí? Y te estoy
tirando. No, además hay una capacidad hay una fluidez de comunicación con el receptor mucho más grande en la radio que la televisión. Tal cual. Y la televisión a veces hace una especie de fraude, de simulacro de comunicación, ¿no? Hay mucha más inmediatez. Sí. En el ida y vuelta del mensaje de la radio que en la tele o en otro tipo de medios. Entonces, yo creo que esto de la magia, Andrea mencionaba, por ejemplo, que se dormía escuchando al Negro Dolina, que creo que a todos los que hacemos radio desde muchísimos años, creo que es como ahí, ¿no? La imagen es un poco a seguir en cuanto al entretenimiento de la radio, porque también un poco a veces en muchos lugares tiende a perderse esto, ¿no? En los noticieros, en la tele, que la información, que la ametralladora de data, de opiniones y de peleas y demás, y la radio no se aleja del todo del entretenimiento. Sí, yo igual haría como una especie de línea divisoria, ¿no? Hay como un entretenimiento, para calificarlo de alguna manera, inteligente, que es el modelo de Dolina, y hay otro entretenimiento que es un poquito más vago. Eso como ha ocurrido siempre, ¿no? Pero creo que eso es lo que hace que la radio no se pierda. Y la magia de la radio, esto de no ver, de imaginar, como vos decías, el despertar la imaginación, aunque yo, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo con la radio transmitida por canales, ¿no? YouTube o con la cámara o con canales propios, pero que es el estilo que hoy en día, por la tecnología... Y sí, porque además hay, es también, ¿no? Allá que se habla geopolíticamente de la unipolaridad o la multipolaridad, me parece que la radio tiene una factibilidad multipolar que la televisión no tiene. No, tal cual. Vamos a cerrar este bloque. La valse qui a mis le temps. On y va, c'est parti. Le monde est pourri, sans valeur. Ça ne vaut rien que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à saltant qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, qui dit non, qui dit oui. C'est la valse à saltant, reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à saltant des enfants du paradis. Et on y va. Aujourd'hui, c'est la valse à saltant qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, qui dit non, qui dit oui. C'est la valse à saltant que danse Madame Satan. Et on y va. C'est la valse à saltant qui vous lâche, qui vous prend. C'est la valse à saltant qui vous lâche, qui vous prend. L'histoire d'un pauvre homme dans sa pauvre maison. Et on y va. Mais dans sa pauvre femme devient pauvre façon. Dessus son pauvre lit, avec son pauvre outil, lui fit un pauvre enfant qui vécut pauvrement. C'est l'histoire d'une fille amoureuse d'un garçon. Elle s'appelait Gaston. Et on y va. C'est l'histoire d'un pauvre homme dans sa pauvre maison. Mais dans sa pauvre femme devient pauvre façon. Amoureuse d'un garçon, il s'appelait Cerise, elle s'appelait Gaston. Dessus son pauvre lit, avec son pauvre outil, et on y va. Lui fit un pauvre enfant qui vécut pauvrement. C'est la valse à saltant. C'est
Rebelde AM740. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agéndanos y participa de la Asamblea Radial. Clases de yoga y yogaterapia grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 116 154 3487. Todos los lunes, de 19 a 20, te invitamos a escuchar Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, con la conducción de Nora Nardo y Luis Raúl Calvo, aquí en AM 1010, Onda Latina. Tantalia, revista de literatura, cine y cultura. Tentar y no dar. El mundo es una mesa tendida de tentaciones. www.lapalabraenelumbral.com.ar. Staff: Alberino, Catalano, Domínguez, González Yux, Ruy López, Zapata. Estamos escuchando Guricito, de una versión de Leo Maslía, músico uruguayo al que adoro. Sandra, ¿cuáles son tus referentes en radio y por qué? Mis referentes en radio son personas que, bueno, que han marcado, quizás los más jóvenes no tienen ni idea de quién uno habla, pero porque dicen ¿quién? A veces cuando preguntan. Cuando yo arranqué con la locución, había así estas diosas de la locución, tipo Graciela Mancuso, por ejemplo, claro. una grande. Incluso también en una época me decía Juan Ramón Badía, el papá de Beto Badía, que fue mi profesor, que me decía, ¿tenés un estilo parecido al de Graciela Mancuso? Yo decía, ojalá, pero feliz si así fuera. Me encantaba Graciela Mancuso, la verdad.
Betty Elizalde me gustaba muchísimo, más que su voz, ese estilo tan particular, ¿no? De seducción, de dulzura, a la vez. Como entrevistadora también hay un libro muy bueno de entrevistas hechas por Betty Elizalde que bueno, se armó con todas sus entrevistas en radio, un libro que está muy interesante con un montón de personajes en cuanto, bueno, a las mujeres, digamos, más grandes. Después tuve la suerte de trabajar con otras grandes locutoras como Rita Morán. Rita Morán, bueno, laburó añares con Larrea, con Beba Viñola y Rita Morán, eran las locutoras de Larrea en Rapidísimo. Claro. Una señora locutora también. Y después de lo actual hay mucha variedad. La Negra Bernasi, que la nombraba Andrea Mori en su testimonio, en cuanto a lo actual, a lo más moderno, me gusta mucho realmente. Me gusta su estilo y el desenfado, ¿viste? Es muy suelta, sí. Además de ser muy suelta, no te la dice disfrazada, ¿viste? Te la manda directamente, y es muy muy crítica, y en esta cosa de la joda va, joda viene, viste, que pareciera como que jaja, es un programa que no tiene mucho sentido, en el medio te pone la manda, ¿viste? Lo que pasa es que el humor, hicimos un programa sobre el humor es político. Claro, no hay vuelta. Claro, pero a veces, viste, que la gente piensa que porque el programa tiene un tinte humorístico, ya está, pone entre paréntesis todo. Viste, claro, no, nada como que estos son unos tarados que hablan cualquier cosa. Claro. Y sin embargo me gusta mucho eso, ¿no? La forma en que como con carpa, como dicen los chicos, te la manda a guardar. Sí. Entonces, eso me gusta mucho de las que te mencionaba antes, tanto Rina como Betty Elizalde como Graciela Mancuso, eran las señoras locutoras con toda la cuestión correcta de aquellas épocas de radio, ¿no? Con las que uno aprendió a trabajar en un comienzo. Sí, pero es un medio que va cambiando, se va modificando mucho. Pero es lo que yo siempre le digo a los pibes, por ejemplo, la radio ya no es más acartonada como antes. Ahora la cuestión es más informal, es más diálogo ameno entre... Sí, pero hay una cosa que a mí a veces me hace un poco de ruido. Se está haciendo como una especie de, casi yo te diría, de rito obligado de esta informalidad o de esta soltura, y a veces está bueno como mecharlo con un poquito de seriedad también, ¿no? A ver, la informalidad... Porque si no se pierde el sentido de lo... A ver, el sentido de lo informal lo da lo formal, y el sentido de lo cómico lo da lo serio. Y yo soy de los que cree que, como decía Chaplin, el humor es algo muy serio. Tal cual. No es ninguna pavada. Sí. Entonces, esto de... digamos, no puede ser todo chichoneo, todo, dale, vamos... Sino, lo informal... Lo que a mí me interesa de la informalidad de la radio, esto de poder tener ciertas licencias a la hora de estar comunicando, ¿viste? Yo laburé hace muchísimos años en Radio Nacional, y Radio Nacional estaba todo cronometrado, medido, pautado, no salgas de acá, no pongas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿viste? Y llega un momento que incluso hasta, no sé si para el oyente, ¿viste? Esto de que en algún punto resulte un plomazo lo que está escuchando, porque hasta lo más interesante se puede convertir en un bodrio si vos realmente... Claro, si no hay un poco de espontaneidad. ¿Viste? Claro, y para los que laburamos... Es terrible también, ¿viste? Seguro, está todo el tiempo con 80 ojos atrás tuyo viendo a ver qué decís, qué haces, no hagas este ruido, no hagas lo otro. A eso me refiero en cuanto a informalidad, no a no, entiendo. pavear. Entiendo. Que bueno, el paveo se puede dar de acuerdo a la circunstancia del programa que vos produzcas. Exactamente. ¿No? Que el nivel de ingenio que tiene el pavear. Y a la gente a la que quieras apuntar, obviamente. Claro, obviamente. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de otro, un actor, locutor de radio, Daniel Loisi, amigo también. Yo creo que el lugar que ocupa la radio entre los medios de comunicación hoy, entre todos los medios, es importante. Muchas veces se dijo que la radio terminaba, que ya está, que no se escucha, pero yo creo que todo lo contrario, la radio se escucha. Lo digo por mi persona, digamos que escucho la radio y bien me levanto, y el trabajador que está trabajando escucha la radio, mucha gente administrativa escucha la radio,
yo creo que es muy importante el lugar que ocupa la radio, que siempre lo ocupó, y aún con tanta competencia de tantos medios de comunicación, hoy la radio sigue siendo importante, tanto la AM como la FM, y además todos los medios que hay en internet de radio, ¿no? Los programas de hoy que tienen más audiencia, yo diría que depende de muchos factores, ¿no? Depende de qué línea política tengan. Ustedes se darán cuenta que hay una línea política de derecha y de izquierda, y bueno, y eso tiene su gente y tiene su público. Yo creo que un programa que pueda tener mucha audiencia tiene que ser un programa que sea de información general, como la factura antigua de los programas, ¿no? De los grandes referentes de nuestra radio. Tiene que tener un programa de cultura, información general, hablar de deportes, de cine, de teatro, ¿no? De alguna que otra serie. Yo creo que eso es lo que tiene más audiencia hoy, ¿no? Mis referentes en radio hay muchos. Bueno, Antonio Carrizo fue un gran referente para mí, importantísimo, porque hablaba muchísimo de libros, y yo soy un obsesivo de la literatura. Creo que Antonio Carrizo tenía una sabiduría muy importante, y además sabía convidar, sabía hablar y sabía contar lo que él mismo leía o vivía, ¿no? Me pareció alguien extraordinario. Héctor Larrea, bueno, y tantos, ¿no? Tantos referentes en la radio. Yo creo que la radio no va a terminar nunca. Yo creo que siempre va a existir, siempre va a haber la posibilidad de escuchar radio, y siempre a futuro va a estar. O sea, no creo en el fin de la radio para nada. La televisión quizás está un poco criticada porque, bueno, han aparecido muchas plataformas que le han quitado mucho público, porque, bueno, la televisión es absolutamente mediocre en estos momentos, ¿no? La televisión de Argentina. Pero no creo que a futuro la radio pueda llegar a desaparecer. Es más, creo que todo lo contrario. Creo que la radio siempre va a estar, siempre. Y el grado de incidencia en lo cultural es muy importante. La radio llega de alguna forma al pueblo y llega con cultura, ¿no? Tiene una incidencia cultural muy importante en la radio. Uno escucha en la radio las nuevas obras de teatro, los nuevos libros, las nuevas películas, los nuevos estrenos de cine, qué hay de nuevo en las plataformas, cuáles son las tendencias políticas. Todo eso no es un detalle menor, y creo que la radio es muy importante. Insisto con algo, yo lo primero que hago en la mañana cuando me levanto es prender la radio, y toda mi gente, todos mis amigos, mis alumnos están siempre con la radio. Y la radio es eso, es una forma de entretener, pero además de pasar la vida, y es maravilloso. Bueno, saludos para todos, abrazo grande. Bueno, como ustedes están viendo en todos los testimonios, se está justamente sosteniendo la vigencia de un medio que hace 2 años cumplió 100 años en Argentina. Exacto. 100 años, tenemos 102 años, más que clic. Mundial, porque en realidad nuestra transmisión fue la primera. ¿Es la primera del mundo? Es la primera, el 27 de agosto. Mirá vos. Y en Estados Unidos en realidad se adjudicaban la primera, pero la KDK, que fue, claro, viste como qué raro. La KDK, que era la radio que es la primera que lanza una transmisión en formato radiofónico, pero esa fue en noviembre.
El 2 de noviembre. En realidad, así que nosotros 27 de agosto, claro, la primera, qué bárbaro. Así que fuimos los primeros. Por eso una es el de las Día cosas, Mundial de la Radio. digamos, trabajando con esto, que obviamente yo también me fui interiorizando, lo que me llamó la atención, yo hacía que la radio, pensaba que la radio se había iniciado antes. No. Y no hay tanta distancia con la televisión, ¿eh? No. La televisión en la década del 40 arranca. Sí. Lo que pasa es que con el Nosotros llegaba en 52, claro, hubo muchas pruebas previas con la radio, con Marconi, con el telégrafo inalámbrico, de la estación, la famosa estación Marconi, que después de lo del Titanic dijeron todo tiene que tener una, porque quedó pobre la gente, todo lo que se murieron fue gracias a no tener una estación Marconi en el barco. Claro. Hasta que llegaron a rescatarlos, murieron todos ahogados, congelados. Pero en realidad había habido muchas pruebas de radio de transmisión. En 1906 hay una transmisión inalámbrica en un barco que cantan el Ave María. Obviamente no se entendía nada. Cosa rudimentaria. Claro, un alemán, Reginald Fessenden, que es el primero que hace estas pruebas. Pero la radio, como emisora de radio, con ya comienzos de programación, arranca con las transmisiones acá. Que transmiten una ópera de Wagner, Parsifal, de Wagner, sí, en la azotea del Coliseo. Sí. Y eran todos médicos. Lo que pasa que eran aficionados. Viene el nombre El Loco de la Colina. El Loco de la Azotea. No sé si el Loco de la Colina tomó algo de ahí, de los Locos de la Azotea, después le choré el nombre, pero transmiten desde ahí arriba con todos los equipos que ellos tenían, porque eran radioaficionados todos, pero eran todos médicos. Claro, qué loco. Susini, y los 4 compañeros eran todos médicos, pero apasionados de esto. Ahí empiezan las radios, porque ahí empiezan ya con, obviamente, después mejorando las transmisiones, pero empiezan con lo que es la programación de radio. Claro. Por eso ya queda como la radio como medio de comunicación. Si bien hubo otras emisiones y pruebas, pero que era algo que lo hacemos en el momento, ¿viste? Es interesante porque mucho después de los géneros son los que se va a robar la televisión. Por ejemplo, el radioteatro se convierte en teleteatro, el noticiero de radio se vuelve el telediario, etcétera. Y los pibes, volviendo a lo que tiene que ver con la educación, no te entienden cuando vos les hablas del radioteatro, ¿no? Del formato de radioteatro, y cuando uno le cuenta, no sé, el episodio de lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, porque te dicen, ¿cómo la gente se suicida? Pero, chicos, ustedes hoy en día se meten en internet, querés saber si hay un ovni arriba del obelisco y buscás en un buscador. En aquella época no existía nada, vos te estaban diciendo un ataque marciano, la gente no tenía otro medio y salían todos de raje, ¿viste? En realidad, no sé si conoce, la anécdota completa es que Orson Welles leyó el título de la novela al principio, el autor, pero la gente que se enganchó después en el programa pensó que era de verdad, que era un noticiero. Porque además el error entre comillas, porque el tipo hizo un formato pero espectacular. Yo tengo el radioteatro y la verdad que lo escuchás y estás o viendo una película o es algo real. Orson Welles, estamos hablando de los intérpretes más importantes. Sí, pero no hables solo del intérprete, de todo lo que era efectos sonoros que no pierdas de vista, que se hacían en vivo con la orquesta, con la gente ahí. Es impresionante. Y vos escuchás esos efectos y decís, de verdad es una nave espacial acá arriba, ¿entendés? Entonces, claro, la gente, imagínate. Y lo hizo con formato noticiero. Ahí estuvo el error, digamos, porque el que se enganchó tarde, hasta que le dijeron que era... Se comió la ficción. Y ahí terminaron todos más de uno. Bueno, por eso es que, como bien decía todos los que estudian sobre el tema, el poder de la ficción es enorme. Y es justamente la ficción la que suele comerse la realidad, ¿no? Tal cual, pero fue espectacular, obviamente, más allá del resultado del episodio, ¿no? Pero, digo, claro, pero... Imaginémonos un pibe que a los 18 años hizo una versión, escucha esto, en vudú, o sea, atravesada por los ritos del vudú de Macbeth de Shakespeare. Claro, bueno, imagínate. Por eso, digo, a ver, Y ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Lo de la magia de la radio. Si bien esto fue un poco nefasto algunos resultados, pero la magia de la radio de pensar, imaginarte y escuchar todo y decir, es verdad esto que está pasando. Y sin efectos sonoros, sin CD de efectos sonoros, sin YouTube en el que te puedes descargar efectos sonoros, todo hecho en vivo. Claro. En el momento como funcionaba todo, la música se hacía en vivo. Claro, no había ninguna posibilidad de grabación, nada. Y es impresionante. Sí. Impresionante. Sí. La verdad. Sí, la verdad que. Bueno, y ya que estamos hablando de que
evidentemente la radio va a perpetuarse en el tiempo, eso es lo que todos sentimos y creemos. Y esperamos, por supuesto. ¿Qué pensás acerca de... Estoy pensando más que nada en el tema de las emisoras. Radio Rebelde es una emisora mediana, podríamos decir. Hay otras mucho más chiquitas, más pequeñas. ¿Qué piensas? ¿Esto se va a ir concentrando cada vez más? ¿Se va a ir diversificando cada vez más? ¿Va a tener cada vez más espacio las llamadas radios comunitarias? O, para hablar de algo que todavía no hablamos, que me parece interesante traer a colación, ¿no? Que uno de sus padrinos fue Lalo Mir, la experiencia de la colifata, por ejemplo, que es no sé si sabías que es un formato creado en la Argentina y que se está replicando en todo el mundo, ¿no? Yo laburé un tiempo en FM Palermo, laburábamos, nos hacíamos el pase con la gente de la colifata los días sábados a la noche. Súper interesante aparte, ¿no? El laburo que se hace por esto de que la comunicación, la expresión a través de la radio, de la comunicación, como sana también de muchas maneras, ¿no? Esto de poder expresar. Yo creo que va a ir en aumento todo esto de la opción de tener determinados espacios para que todas las voces puedan tener un lugar donde poder expresarse. Y está buenísimo. Esto, a ver, no es de ahora es como que está más legalizado, entre comillas. Cuando vuelve la democracia, que arrancan todas las radios, las truchas que le llamaban en aquella época, donde arrancamos todos a trabajar mientras estudiábamos, arrancan con esta cosa de lo informal y legal, justamente por el tema de todo lo que sucedía en cuanto a reglamentaciones. Acá cuando se otorgan las frecuencias de radio, ¿sí? En realidad cada frecuencia tiene que tener una emisora, y lo que sucede es que tenemos muchas emisoras en la misma frecuencia. Yo estoy en San Martín, vos estás en La Plata, estamos los dos en el 93.5, pero eso no puede suceder, en realidad. En la época del menemismo se abre la licitación, o al menos se dice que se va a abrir la licitación, y hasta una determinada fecha se le da un poder provisorio, precario, como se lo llamaba, a las radios que hasta esa fecha habían sido montadas, ¿sí? Todo lo que había arrancado después le confiscaban los equipos. Las radios, las cuales tenían ese permiso provisorio precario, podían comprar un pliego de licitaciones para licitar alguna frecuencia, ¿sí? Que en aquel momento salía $15,000 el pliego de licitaciones, ¿sí? Bueno, compraron el pliego de licitaciones, pero nunca se licitó. O sea, quedó de nuevo todo en la nada. Y las radios se fueron instalando. Ahora, lo bueno, nunca se terminó de reglamentar. Hubo algunas reglamentaciones en la época del menemismo, si bien hubo algunos cambios en los artículos de la ley de radiodifusión, que es de la época, era la original de la época de los militares. Pero antes vos necesitabas otras cosas para poder emitir, para poder transmitir y para poder montar una radio. Hoy, con el tema de la tecnología, con un buen streaming, yo puedo poner una radio en mi casa. Seguro, claro. Una buena computadora, ya está. Y con el tema de la tecnología, yo puedo acceder, podemos estar charlando nosotros acá y me pueden estar escuchando en Hong Kong. Claro, bueno, esto es, sí, entonces, todo se está globalizando. Por eso creo que se va a ir ampliando todo esto, porque aquel que tiene la necesidad de armar un medio o de acceder a un medio, que es también más accesible que un medio de los llamados grandes, ¿sí? Que incluso tienen una bajada editorial, que ya sabemos todos, ¿sí? Lo mismo que un canal de televisión o una gráfica con cierta postura editorial, a la que vos tenés que seguir, pero en un determinado medio más independiente, ¿sí? Puede haber esta diversidad de voces. Por eso yo creo que esto va a tener cada vez más auge. A mí me da la sensación, por todo lo que estás diciendo, que es el único medio que tiene realmente chances de construir una resistencia orgánica. Tal cual. O sea, en la televisión es imposible. No podés hacer esto. Yo, por más buen streaming que tenga, armar un canal de televisión en mi casa, todo, porque si vamos al caso, C5N, Grupo Indalo, o sea,
Es decir, son grupos que también son grupos de poder. La idea es generar centros o lugares de emisión que no constituyan poderes concentrados o hegemónicos bajo ningún punto de vista. Es decir, esta cuestión de seguir ejerciendo una suerte de poder multirradial en el doble sentido de la radio, y que se ramifique y que constituya también una forma de alternativa / alternativas para cualquier oyente, tal cual, ¿no? Para poder gestar o generar, porque vos en televisión ya sabemos, vos pasas de canales y algunos decís, bueno, pero esto es todo lo mismo, sí, ¿no? O sea, sí, es lo mismo con una diferencia mínima. En cambio la radio es un universo diferente. Tal cual. Y por eso digo, me parece que te da mayor libertad en cuanto a diferencia de voces en distintos medios, ¿sí? Más allá de la cuestión ideológica de cada medio. O, bueno, bien, también podés detectar, a ver, tal emisora tiene tal línea editorial, tal cuestión ideológica, bueno, me voy para acá. Digo, Claro. tenés como más opciones también. Claro. Vos para elegir hacer tu programa, el oyente para elegir consumir ese programa, tiene más variedad. Y hoy en día, insisto, los celulares tienen aplicaciones para que vos escuches cualquier radio, seguro. todas las radios tienen página web, o sea, podés acceder fácil y tranquilamente a lo que vos quieras escuchar en contenido. Por eso me parece que esto va a ir cada vez más increyendo, porque, bueno, la tecnología lo permite y las ganas de hacer radio desde ese lugar también lo permite y lo busca. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quiero comentarles que el próximo programa voy a hacer como una especie de... Voy a recrear una entrevista en radio, en otra radio, que va a servir un poco a forma de autopresentación, digamos, porque ustedes me conocen como al tipo que está haciendo tan lejos, tan cerca. Bueno, van a tener la oportunidad en el último programa del año de saber un poquito más acerca de quién soy. Bueno, bien, Maximiliano. como una autobiografía. Una autobiografía, digamos, dialogada. Muy bueno. Sería así. Muy bueno. Me encantó, la verdad, Maxi, te agradezco muchísimo y me encantó. A mí la radio, sabes que me encanta y bueno. Veo que te sentiste muy cómodo. Sí, me encanta, aparte, te agradezco muchísimo y bueno, hasta una próxima vez. Hasta una próxima vez. Ahí está. Keeps pouring down, houses are cracking, people drown, cars are rusting here, a church floats by, washed in the blood of the Lamb, and all the superhighways have disappeared, one by one. And all the towns and cities and signs are underwater now. They're gone. We're going down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. Somebody tell me, please, what happened here? Mud is everywhere, fish are swimming in the fields, everybody's running around, they're yelling, is this the end of the known world? Men and women